Aunque parezca mentira, es la primera vez en la vida que voy a leer un texto escrito. La razón es muy simple. Soy tartamudo, mucha gente lo sabe. Al ser tartamudo, me cuesta mucho leer. Por tanto, esto hoy es un poco raro e insólito. También debo hacer constar un segundo hándicap para que esto quede bien y perfecto. Y es que, y no os riáis, hace unos días me pusieron en la boca un montón de hierros. Con lo cual, ahora hay palabras y letras que me cuesta de pronunciar. Así que entre la tartamudez y los hierros, espero que lo que voy a leer se pueda entender, lo oigáis bien y lo disfrutéis. Dicho esto, comienza mi ponencia. Hola, soy Jordi Sierra y Fabra y empezamos. El tema era de lo políticamente correcto a la saturación del absurdo, la censura en la LIG. ¿Debemos proteger a nuestros jóvenes tomando como referencia lo que leen? ¿De qué hay que protegerlos? ¿Por qué queremos protegerlos? ¿Qué clase de libertad es la que les roba en los libros su realidad? Hoy en día, un chico o chica puede ver lo que quiera en Internet, en el cine, jugar con videojuegos violentos, pero las novelas, llamadas juveniles, se miran con lupa, se censuran, se prohíben. No hay mucha diferencia entre quemar libros, como hacen los regímenes totalitarios, y censurarlos o prohibirlos por el bien de nuestros jóvenes. La literatura ha sido siempre un espejo de la vida. Si ese espejo lo rompemos, ¿qué nos queda? Se repite constantemente que España tiene un bajo nivel lector. Si a un joven ya le cuesta leer, ¿no es encima peor querer que lea un producto manipulado, dirigido y sospechoso? Bien, de acuerdo, no voy a soltarlo todo en la entrada. Voy a ir por partes. 1. Estados Unidos. Por aquello de ser el referente mundial y vivir bajo la pesada losa de su globalización unilateral. Vamos a empezar por Estados Unidos. A. El libro más prohibido en las bibliotecas del país desde hace años, el número 1 de los libros perversos, es un cuento infantil de 2 pingüinos que se encuentran un huevo y lo cuidan. Como son 2 pingüinos, se aduce claramente que es un libro que da alas a las parejas gays. Libro prohibido en bibliotecas americanas. B. Cuando Mark Twain escribía novelas, la palabra nigger, negrata, era de uso común. ¿Racista? Sí, pero denota el tiempo en el que se vivía entonces. Hoy se están reescribiendo los libros de Mark Twain y se elimina esa palabra. Las nuevas generaciones leerán correctamente, pero por supuesto al precio de negar la cultura o la crueldad de aquel otro tiempo. Enseñar y educar hoy no. Es más fácil cambiar la historia. C. Una madre pidió hace un par de años al Congreso de los Estados Unidos que se eliminara de las bibliotecas la novela Matar a un ruiseñor, una de las más bellas y notables obras del siglo XX, porque su hijo había quedado psicológicamente devastado con su lectura. Es obvio que para quedar así tuvo que leerla entera, el pobre. Vamos, como ver una película de porno duro y vomitar, sintiendo asco y náuseas, pero aguantar hasta el día en final. D. Disney ha eliminado de su cartelera películas como Peter Pan, Dumbo o Los Aristogatos. De nuevo, en lugar de explicar y enseñar, se opta por lo más simple y listos. E. En el canal Turner, dedicado al cine del siglo XX, eminentemente, ahora una persona habla antes de las películas
digamos, comprometidas, para alertar de lo mal que se hacían las cosas antes y lo políticamente correctos que son ahora. Esos 5 ejemplos simples, ¿qué nos dicen? Pues que la censura, en el supuesto país de las libertades, está más en boga que nunca, que nos estamos volviendo locos y que cada día la gente tiene la piel más fina. Lo peor es que cada grupúsculo trata de imponer sus tesis a la mayoría. Y he empezado hablando de Estados Unidos, porque como lo que pasa allí acaba pasando aquí, no corramos, eso todavía no ha hecho más que empezar. Aquí, España, años y años después de la muerte de aquel señor llamado Franco y de su dictadura. Un grupo de padres entró en una biblioteca, hace un año, de la escuela de sus hijos, dispuestos a hacer limpieza y adecuar los libros al pensamiento mágico del siglo XXI. Resultado, se cargaron un 30% de los libros. La prueba del algodón fue irresistible hasta para joyas del calibre de Las Mil y una Noche. Se ve que esos califas gordos con tanta urisuelta, pecado. No se cargaron la Biblia, donde también hay de todo, porque no estaba. ¿Educar a sus hijos? No. Mejor eliminar de raíz el problema. Mucho más fácil. B. El listado de profesores y profesoras, expedientados o abroncados, cuando no defenestrados en España, por poner como lectura escolar un libro que una madre celosa ha tachado de improcedente, están silenciados como abundante. C. En un mundo en el que vamos hacia lo esencial, hemos multiplicado el lenguaje por 2. Ya no hay genéricos, ahora todos son ellos y ellas, maestros y maestras, ciudadanos y ciudadanas. Y no quiero seguir con esto para no extenderme, porque luego daré datos más concretos. ¿Creen que estoy hablando de otras cosas cuando de lo que se trata en ese texto es la censura en los libros? Pues no, es lo mismo. Al igual que la libertad es única, la censura también lo es. Se trata de abortar el pensamiento creativo o de manipularlo y dirigirlo. Sin artistas visionarios que se adelantan a su tiempo, puede que todavía estuviéramos pintando animales en las cavernas. Vayamos, pues, a lo específico. 2. A mitad de los años 80, hacía casi 40 años, un sacerdote editor de una editorial religiosa me dijo: Georgie, que son los nuevos tiempos. Si has de meter a un chico y a una chica en la cama, mételos. Es la realidad y no podemos vivir ajenos a ella. ¿Un cura progre? No. Solo alguien que entendía que las novelas han de contar la verdad. Desde aquel día, mi lista de agravios es kilométrica, y siempre yendo para atrás como los cangrejos. Sé que cada autor importante de este país tiene la suya. La mía es una más, pero como hablo yo, la contaré. Entre los hitos más notables de la censura con respecto a mi obra, destacan, por ejemplo, estos. Cuando publiqué Noche de Viernes, en el año 93, una escuela llamó a la editorial quejándose de que había 80 tacos en sus páginas. La persona que telefoneó chantajeó a la editorial diciendo que no solo no iban a leer más libros de este autor, o en este caso Noche de Viernes, sino que, como siguieran así, tampoco les iban a comprar los libros de lengua y matemáticas. Para una editorial, vender a Sierra y Fabra o a Pepe Pérez es lo mismo. Dejar de vender libros de texto a 2.000 alumnos es otra cosa. Noche de Viernes, gracias al boca a boca de los maestros y maestras de toda España, se convirtió en un rápido bestseller y ha seguido hasta hoy. Casi 30 años después sigue siendo un libro de referencia. Hace unos pocos años,
sigo con más agravios, perdí un premio literario porque en la novela aparecía la palabra aborto. No había ningún aborto en la historia. Solo un policía que le preguntaba al médico si ella había pedido abortar. Dio igual. El que vetó mi libro argumentó que la sola palabra era ofensiva. Negar la realidad es algo frecuente. En el año 2000 llegué a Santiago de Chile y mi editorial me dijo que allí Campos de Fresas estaba prohibido en los colegios religiosos porque incitaba a consumir drogas. Aluciné. De entrada, la editorial era religiosa y de salida, Campos de Fresas es justo lo contrario. Es un libro que habla del mal de las drogas. Pero el mismo día que se me comunicaba esto, en las páginas centrales de El Mercurio, el principal periódico chileno, había un extenso artículo sobre la incidencia del éxtasis entre la juventud del país. Una novela que hablaba de ese tema se prohibía mientras los periódicos alertaban de la plaga de éxtasis entre la juventud. La táctica del avestruz, esconder la cabeza, nunca ha funcionado. A comienzos del siglo escribí una novela sobre una chica que acababa descubriendo que es lesbiana. Tuve que enviarla a un premio y ganarlo porque nadie quería publicarla. Oí decir incluso, ¿cómo va a leer una chica esto? A ver si se contagia. ¿Tanto cuesta entender que las novelas hablan de la vida y que la vida hay que explicarla bien, sobre todo a los más jóvenes? Ese mismo libro fue elegido al año siguiente por los estudiantes de Cataluña como el mejor libro del año. Es decir, esos jóvenes gritaron, queremos leer esto. Cosas así, sinceras. Hace falta decir que en los siguientes años vinieron a verme chicas a montones para darme las gracias por haber publicado este libro. Era un tema prohibido en la literatura de jóvenes. Y cuanto más prohibido es algo, a veces más necesario es. Otro incidente fue cuando un colegio devolvió a la editorial 600 ejemplares, 600, de un libro mío en el que salía la palabra orgasmo. La protagonista decía, tocar en un grupo es como un orgasmo colectivo, o sea, que era una expresión, no una escena de cama. El valor de la editorial fue mantener la palabra en la siguiente edición. Y es que hasta hace muy poco, existían palabras tabúes en la LIG como gay, lesbiana, orgasmo o aborto. Palabras. Vamos a volver a Noche de Viernes, libro que el tiempo ha convertido en un clásico. La historia cuenta el deambular urbano de 5 chicos borrachos a lo largo de la noche hasta que al amanecer matan accidentalmente a un inmigrante árabe de su edad. 5 chicos borrachos no hablan como un catedrático, ni un catedrático habla como un joven de 17 años colocado de noche. El habla es lo que suele retratar a un personaje y nos dice qué es y quién es. El colegio que protestó por los tacos no entendió esto. Los cientos de profesores que lo pusieron como lectura, sí, porque esos chicos y chicas, esos 5 chicos, eran todos y cada uno de sus alumnos en muchos casos. Censurar Noche de Viernes era alterar la realidad. Hoy en día, y no me importa decirlo o gritarlo, si hace falta, algunas AMPAs se han convertido en lo peor que le puede caer encima a un profesor o profesora y a una escuela. Hay maestros que no se atreven a poner según qué tipo de libros porque basta que un padre o madre, solo uno, se presente en dirección protegiendo a su hijo
y pegando gritos, considerando que la lectura es inapropiada, para que al acusado se le caiga el pelo. Así que muchos maestros acaban eliminando el problema haciendo leer lo políticamente correcto antes de acometer el sagrado deber de hacer pensar a sus alumnos y alumnas. ¿Desde cuándo una AMPA ha de escoger las lecturas escolares? ¿Es su trabajo? No, lo es del profesor. Y ya no sigo con lo de profesor y profesora. Me paso al genérico. La calidad de la enseñanza no depende siempre de los planes académicos, depende de lo que los maestros sienten al enseñar y de cómo lo enseñan. Un buen profesor contagia. Si el artista ha de ser libre para crear, el profesor ha de serlo para enseñar. En serio, ¿de verdad queremos ser una sociedad temerosa que camina con pies de plomo llena de miedo? ¿De verdad, si alguien no cree lo que crees tú, es porque es malo o está loco y hay que callarlo? Esos mismos maestros que se escandalizan, esos mismos padres que se escandalizan por lo que leen sus hijos e hijas, son en muchos casos los que les regalan un móvil a los 12 años o menos. Es decir, les dan un arma de destrucción masiva, un agujero negro que absorberá la energía de sus vástagos hasta convertirles en maquinitas moviendo los pulgares por la pantalla de otra maquinita. Los jóvenes de hoy pueden ir al cine a ver películas que les plazca, a veces fuera de su radar. En taquilla nadie hace caso de la edad o de la norma de los menores acompañados, y menos si la entrada va comprada por internet. Esos niños y niñas van a ver películas y luego nadie razona con ellos la esencia de lo que han visto. Y son los mismos jóvenes que ven porno en internet. No, mi hijo no. Vale, ¿y su mejor amigo qué? Hoy en día tenemos ya una generación de falsos expertos en sexualidad de 14 o 15 años, con ideas deformadas de lo que es el amor y el sexo. También son los mismos padres que ven cómo se vuelven locos sus niños matando bichos en un videojuego. Y cuidado, no digo que eso sea malo, es el mundo de hoy, el que probablemente nos merezcamos. Pero si existen móviles, porno, películas o videojuegos, ¿por qué lo único que se controla son los libros? Cuando es justo lo único que les hará pensar y entender la vida. Por supuesto que no hablo de novelas de Bukowski o de Henry Miller. Hablo de eso que hemos dado en llamar literatura juvenil. ¿Juvenil? Vamos a por ello. 3. He escrito cerca de 600 libros en 50 años. Descontando los de música y la narrativa adulta, deben de quedar más de 400 libros de libros para niños y para jóvenes. Entiendo que hay una literatura infantil en la que las historias o incluso el lenguaje se adaptan a su edad, a la temprana edad de los lectores. Pero ¿hay una literatura juvenil? Sí y no. Me explico. Hoy en día se considera Moby Dick o los viajes de Gulliver como libros juveniles. En su día no lo fueron. Es más, Swift tuvo muchos problemas con su Gulliver, lo sabemos todos, o casi todos. Pero a partir de fines de los años 70, comenzó a fraguarse y a tomarse como algo habitual e industrial lo que acabamos llamando literatura juvenil, con la serie roja de Alfaguara y el gran angular de SM como grandes banderas. Ello ha acabado convirtiendo el género en una especie de mercado dedicado, muy a pesar nuestro, a la enseñanza. Sí, hay libros destinados a un público muy específico, los jóvenes, pero cuidado, porque una cosa es eso mismo, que los destinemos a ellos, y otra muy distinta, que los escribamos solo y exclusivamente pensando en ellos. En este caso, en muchas novelas, la libertad se pierde.
La libertad creativa desaparece en aras del dogmatismo o de la moralidad de las historias. Historias, maldita sea, políticamente correctas. Por eso, en mi caso al menos, puedo jurar que nunca he escrito un libro pensando en la escuela, ni dirigido a dar ninguna lección de nada. Si el joven desconfía de lo que se les obliga a leer, más lo repudiará si se huele que es para comerle el tarro. Escribo lo que siento, cuando lo siento y como lo siento, y me da pena que mis novelas se usen en clase para luego aprobar o suspender a los alumnos preguntándoles qué ha querido decir el autor con esto. A veces yo lo sé, lo más seguro es que yo lo sepa, pero a ellos los examinan. Ese es el motivo de que repita siempre en entrevistas o donde sea que yo escribo de jóvenes, no para jóvenes. Es radicalmente distinto. Tengo 73 años, sí, soy mayor. Para ellos, un dinosaurio. Pero vengo del universo rockero. Mis amigos han sido siempre músicos. Recibo en casa a quien quiera verme y, sobre todo, tengo 2 fundaciones de ayuda a la gente joven. ¿Significa eso que estoy siempre viendo a jóvenes, escribiéndome con ellos o hablando con ellos? Si fuera abogado, me llamaría John Grisham y haría novelas de abogados. Pero soy Jordi Sierra y Fabra. Escribo novelas en las que los jóvenes son los protagonistas, porque hablo todavía como ellos. Les entiendo y absorbo sus historias como una esponja. Me convertí en lectura escolar inesperadamente con una primera novela de un hombre mayor que va a cazar un tigre. Después, en muchas de mis obras, los protagonistas tienen 25 años. Por ejemplo, en Las chicas de alambre. ¿Son juveniles? No. Pero interesan a los jóvenes. Esa es la clave. Que los temas a los jóvenes les interesen. No que pensemos en ellos al escribirlos. Esa es la diferencia. Si hay un buen tema, tanto da que el prota tenga su edad o no. Es por esa razón que, por encima de todo, valoro la libertad creativa. Las novelas de fantasía o ciencia ficción no tienen problemas. Pero en las novelas realistas, si los jóvenes no ven la historia como auténtica, no la sienten como suya. Es imposible. En la mayoría de las novelas juveniles de hoy, con chicos o chicas de 15 a 18 años, por lo visto, nadie se masturba. Nadie tiene relaciones íntimas. Ni duda de su identidad sexual. Nada. Son temas tabús. Caca. Y luego pretendemos que lean. Les damos falsos espejos. Entre los 15 y los 20 años, el buen lector llega siempre al libro que le cambia la vida. Si les mentimos, reciben una realidad tergiversada. Este es el daño de la censura. Y el peor, el de la autocensura. Constantemente oigo a colegas míos que me dicen: mira, Jordi, tú escribes cada año 10 libros. Si se te queda uno en el cajón, te da igual. Pero yo escribo únicamente uno al año. Si no lo publico, me quedo sin ese dinero y sin la novedad del próximo año. Así que he de ser políticamente correcto. Dios, cómo odio esas 2 palabras. ¿Desde cuándo el arte ha de ser políticamente correcto? Un cuadro, una película, un libro ha de aspirar a sacudir al espectador o al lector. Esa es la misión del arte. Hasta el libro más ínfimo y con menos pretensiones ha de servir para algo. Una novela ha de ser una sacudida. Basta una frase a veces que se subraya y te queda para siempre. Cuando protegemos a un joven censurando un libro, lo único que manifestamos es nuestro propio miedo. Por eso hoy la sociedad se ha dividido en decenas de grupúsculos enanos que miran todas las pajas en ojos ajenos y estallan si algo no les gusta o no cuadra con su idiosincrasia. Recuerdo que en los años 80 y 90,
cuando escribía sobre niños esclavos, drogas, prostitución y tantas lacras sociales, hubo un debate en torno a mis novelas. Por un lado, los puristas atacándome por ser tan crudo y explícito, diciendo que un libro para niños o jóvenes tenía que ser alegre y aportar positividad. Por lo visto, esconder la realidad de nuestro mundo y crear niños tontos por ignorancia era ser positivista. Por el otro lado, estaban los que defendían justamente la naturaleza realista de esas novelas. Cuando un joven leía, por ejemplo, La piel de la memoria, sobre el tráfico de niños, y se preguntaba, ¿sucede esto hoy en día? La respuesta es sí. Y ese joven ampliaba su visión crítica del mundo leyendo ese libro. Hoy en día hay mucha información, pero ninguna cultura amplia. Los jóvenes no leen los periódicos en su mayoría, ni tampoco ven en Internet noticias. Se abocan al agujero negro de sus móviles y punto. Si además no leen o leen mal, con libros censurados, ¿cuáles van a ser sus nutrientes mentales? Estudiar no lo es todo. Yo no estudié nada, pero leía a diario, y esa fue la clave. Una novela puede ser un compendio de historia mucho más eficaz que 100 clases. Veamos un ejemplo. Si hoy en día un joven oye hablar de una guerra pasada, como la de Chechenia, la de Siria o la primavera árabe, lo único que va a recibir es un destello puntual de un hecho concreto. ¿Quién recuerda cuándo empezó lo de Chechenia o cuál fue el detonante de la primavera árabe? En cambio, si un escritor escribe una novela en la que aparezca esto, lo natural es que haga un poco de historia y en unas líneas dé al lector un compendio cultural al que de otra forma no llegaría. Pero para hablar de según qué temas, también hay que hacerlo de masacres, violaciones, derechos humanos y otras cosas parecidas. Los libros nos sacuden, los libros nos dan conocimiento y más a edades tempranas nos hacen sentir. Sin sentimiento no hay vida. Parte cuarta. Quiero mucho a mis editores, y aquí agregaré editoras. Saben que nunca me he peleado con ellos. Pero en los últimos años, el poder en algunas editoriales parece haber pasado a los comerciales, que son los que venden los libros. Y por lo visto deben hacerlo a granel, sin entender que no es lo mismo un colegio laico que uno religioso, y que no pueden llevar el mismo libro a los dos de prescripción, entendámonos. Algunas de las perlas, peticiones, que se me han hecho inútilmente en esos últimos años, han sido siempre por recomendación de los comerciales. Cambiar el título a una novela, o por ejemplo, cambiar cerveza por Coca-Cola, porque en la novela el chico era menor de edad y se supone que no puede beber alcohol con menos de 16 años. Hacer que una pareja hable en un sofá en lugar de hacerlo en la cama, porque si están en la cama se da a entender que habrán hecho algo. Dejar bien claro y matizar, otro ejemplo, que aunque fuera un extraterrestre, el personaje no se podía atentar contra la dignidad femenina. Matices que siempre coartan la libertad del escritor. Pequeñas tonterías y pequeñeces, pero que no lo son tanto. Se empieza cambiando una palabra y se acaba sustituyendo una frase o una escena. El escritor que cede una vez, cede más. Cuando se firma un contrato, el editor se compromete a editar el libro que ha leído y contratado. Venir luego con cambios no es procedente. Los cambios han de pedirse antes y si el editor traga, adelante. Muchos autores se sienten atrapados después de una firma de contrato, sin valor ni fuerzas para discutir con el editor. Esos autores jóvenes
han de entender que a la larga perdurarán en la medida que sean íntegros. Mi generación, los que nacimos a fines de los 40 y comienzos de los 50, yo nos llamo la generación sin nombre, cuenta con una docena de autores que nos hemos mantenido hasta hoy en primera línea por ese compromiso ético con lo que escribimos. Somos los irreductibles y hemos de dar ejemplo a los que vienen ahora. Hace 2 años me invitaron a dar una charla en la sede de Amazon en Londres. Había otros escritores, todos más jóvenes que yo. Aluciné viendo su sumisión corderil a editores y al poder establecido. Todos aseguraron que hacían caso fiel a lo que decían sus editores. Todos aseguraron que si a los fans no les gustaba un personaje de una serie, al siguiente libro lo mataban. Todos estaban dispuestos a renunciar a lo que fuera con tal de publicar y hacer que todo el mundo estuviera contento. ¿Really?, dije yo. ¿Matar a un personaje porque lo piden unos lectores? ¿Ser corderos fieles al servicio de las editoriales? Si dentro de 100 años esta novela perdura, nadie se va a acordar de la editorial que lo publicó, pero el nombre del autor seguirá en la portada. Bueno, eso suponiendo, siento generoso y optimista, porque dudo mucho que esas obras dirigidas y obedientes puedan sobrevivir más allá de 5 años. Uno de los temas más controvertidos es el del lenguaje, los tacos, o las expresiones políticamente incorrectas. Veamos. Si el narrador omnisciente de una novela emplea el término subnormal, es evidente que insulta groseramente a un colectivo concreto. ¿Por qué? Porque el narrador emplea su propia voz al escribir. Pero si es un personaje el que emplea esa palabra, no puede eliminarse o cambiarse por minusválido o lo que sea, porque si un personaje emplea ese término es para decir cómo piensa y cómo es. Un chico de 17 años, borracho, no le dirá a otro en la calle: cuidado, un zurullo de perro, no lo pises. No, le dirá: cuidado, una mierda. Y eso no es rebajar una novela, es ser consecuente con la realidad. Lo he dicho antes, la forma en que hablamos nos retrata. ¿Por qué en las novelas juveniles se pretende que haya académicos de la lengua en lugar de personas reales? Estamos dejando crecer una sociedad burocrática, intolerante, absurda. Y lo único que siempre ha salvado a las personas, los libros, justo lo que se supone que leen los que se están formando ahora, lo censuramos. Insisto, protección, miedo, ¿de qué y por qué? Los jóvenes ven películas y series americanas en las que todo es el puto coche, la puta casa o el puto lo que sea. Y por un mierda o un taco en una novela nuestra, hay gente que se escandaliza. No es que nos estemos disparando en el pie, no. Es que encima solo nos queda ya un pie. Todo esto coincide ahora con el inmenso ruido de las redes sociales. Cuando apareció el término globalización en el horizonte, yo escribí que eso iba a ser un genocidio cultural, porque cuando la globalización viene impuesta por una lengua, el inglés, y un modo de vida, el yankee made in Hollywood, más que globalización, es colonización. Luego llegaron Twitter, Instagram, Facebook, y se dijo que eso era democracia, que se daba voz a los que no la tenían. ¿De verdad alguien escudado en un nickname que se dedica a insultar y a meterse con los demás merece tener voz? ¿Realmente es importante leer cosas como las redes arden por el nuevo desnudo de fulanita de tal, o menganita destrozada por el tatuaje de su pantorrilla izquierda?
¿De verdad en plena crisis gusta ver al famoso de turno en un yate o tomando el sol en las Bahamas y le damos un me gusta encima? ¿Estamos tontos o qué? ¿Por qué no se censuran los mensajes que aparecen en esos programas de televisión? Por ejemplo, los insoportables futboleros en Vanguardia, llenos de faltas de ortografía que los niños leen y asimilan. Juanito, has puesto había sin H y con V. Señorita, es como lo vi ayer en televisión, y si sale en televisión estará bien, ¿no? Televisión libre, para poner tweets y frases mal escritas. Los libros con lupa. Los libros hay que censurarlos. Y ya que he empezado ese texto hablando de Yanquilandia, un dato más, extraído de una reciente encuesta celebrada allí hace 10 días. El 62% de los americanos tienen miedo de compartir sus opiniones y el 80% odia la hipersensibilidad que hay, pero nadie se arriesga a combatirla. Esa encuesta, no sé en España qué datos daría, pero me parece que por ahí iríamos. El miedo te hace sumiso, te integra en la masa. Es ideal para que luego venga un algoritmo y te convierta en un mero dato, una estadística. Un país de burros ignorantes es más fácil de gobernar. Pocos piensan que el reto es gobernar un país que valga la pena. Y todo empieza por el primer día que nos tragamos un sapo, cambiamos una palabra en un libro o falseamos la realidad del arte. En fin, puede que este no sea el más relajado y académico escrito que se haya hecho en un congreso, pero es mi libertad, la que me da justamente no ser académico y sí apasionado con lo que es mi vida, escribir. Hacerlo desde esa libertad es lo único que le da sentido. Si los que me leen mayoritariamente son jóvenes, mi compromiso es más grande. No puedo engañarles. No consentiré jamás en cambiar una coma de mis libros para hacerlos políticamente correctos. No se puede gustar a todo el mundo, pero de entrada has de gustarte a ti mismo. Solo así, desde la honestidad, podrás llegar a los demás y darles algo, por poco que sea. Gracias y hasta pronto.